Por delante, uno de los adelantados fue el gobierno español, con Rodríguez Zapatero, la ideología de género en todos sus aspectos. ¿Qué ha ocurrido? Que lo políticamente correcto es no atacar esa ideología de ninguna de las maneras. Pero ya estamos un paso más adelante, que es ya a lo que voy a dedicar la segunda mitad o casi el final de la conferencia, ¿no? Si se trataba de respetar a las minorías, no agredir al que es distinto o al que está en riesgo de exclusión, utilizando un término manido de los políticos, eso ha pasado a la historia. Porque ya en el siglo XXI lo que nos hemos encontrado es con una legislación férreamente impuesta en la cual, desde que existe el delito llamado de odio, te pueden procesar por cualquier cosa. Ya no tienes que ser políticamente correcto o incorrecto. Con que digas algo contrario a lo que ellos suponen que es la corrección política, puedes ir a la cárcel. Como estamos viendo, por ejemplo, ahora que está sobre la mesa la cuestión de quienes acuden a los abortorios simplemente a hablar con las mujeres que van allí para intentar que no cometan el asesinato en cuestión. Cárcel. No se andan con medias tintas. De modo que estamos entrando ya de lleno en una verdadera tiranía que engloba muchas cosas. Por ejemplo, es políticamente correcto hoy en día aceptar las tesis en historia del Frente Popular, me refiero al del 36, no al de ahora, que viene a ser heredero directo de aquel, y ya están preparando, bueno, está ya preparada. Ahora hay que debatirla, la ley de la memoria democrática, que nos impondrá el discurso, naturalmente, del Frente Popular de los años 30. A eso van. Con lo cual desaparece la libertad de expresión, la libertad de cátedra, y los jóvenes del futuro, los de ahora mismo, vamos, tendrán que aprender lo que un conjunto de gobernantes, que además no representan realmente a la mayor parte de la ciudadanía, quieren que estos aprendan. Lo que nos lleva a la China de Mao Zedong o a la Rusia de Stalin. Exactamente eso. Y seguimos hablando de corrección política. Y la corrección política se refugia siempre detrás ¿de qué? De la democracia, la tolerancia, etcétera. Ley de memoria democrática se llama a la que quiere ser exactamente lo contrario a lo democrático. Bueno, terminada esta exposición que he pretendido hacer de lo que es la corrección política y para qué se está utilizando, con todos los riesgos que tenemos delante, y vuelvo a hablar como católico, y estoy hablando de la Asociación Católica de Propagandistas, pues no nos queda otra que mantenernos firmes porque no podemos entrar por ciertos aros. Eso creo que todos lo tenemos claro. Voy a utilizar para acabar algunos párrafos del Magisterio Pontificio de los papas que ya tuvieron que enfrentarse con estas realidades. Concretamente, Juan Pablo II viene avisando, antes de que Benedicto XVI acuñe el término ya que ha pasado a la historia, ¿no?, de dictadura del relativismo. Eso ya no es corrección política, es una dictadura. Pero es que ya antes de esto, en Centesimus Annus, Juan Pablo II, en el 91, es decir, no habíamos entrado en este siglo donde la situación ya es candente, ¿no?, dice algo que conviene recordar y tener muy presente para defender precisamente nuestras posiciones, porque son las que estamos defendiendo, y con ellas la verdad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Es decir, la verdad no existe. Esto no es nada nuevo. Ya hoy lo he dicho. Esto viene de la Ilustración. Rousseau dice exactamente lo mismo. Lo que vale son los acuerdos. Puesto que la naturaleza no da frutos, nos quedan solamente los acuerdos como fuente de legitimidad. El primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, escribe en el año 47: nada hay inmutable o eterno en ética. Hay que añadir que el señor Huxley era eugenista, por cierto. Esto tiene que ver con una asignatura que es clave y que se ha mencionado aquí
precisamente en la presentación, que es doctrina social de la Iglesia, hoy gravemente amenazada como asignatura. Tenemos tratados en la misma, yo los he impartido hasta el año pasado, como son matrimonio y familia o bioética, que ya veremos hasta qué punto, hasta qué momento nos van a permitir seguir impartiéndola. No sé si alguno se ha hecho esta reflexión, supongo que sí, porque es que mis alumnos me las han hecho en clase. Pero esto que dice la doctrina es contrario completamente a la ley, ¿no? Ah, pues para eso ha valido la corrección política. Terminando la cita de San Juan Pablo II, en Centesimus Annus, añade que hay que observar que si no existe una verdad, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo, visible o encubierto, como demuestra la historia. Incuestionable, absolutamente incuestionable y profético, porque si aquello ya era así en el 91, no digamos la situación actual o en los años siguientes, lo que llevamos de siglo, cómo se ha ido viendo que aquello era profético y clarividente al máximo. Llega Benedicto XVI, y horas antes de convertirse en Papa, en la misa Pro Reggendo Pontífice, 18 de abril de 2005, en aquella famosa homilía que hizo historia, dice: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? Aquí mezcla pues todo lo que hemos ido viviendo y se va más atrás de los últimos decenios, porque habla del marxismo, liberalismo, libertinaje, que es en lo que ha degenerado, lo dice la homilía. Ese liberalismo, el colectivismo, el individualismo radical, el ateísmo y un vago misticismo religioso. Estamos hablando de las sectas. A mí esto me recuerda muchísimo, ya no lo voy a citar, pero lo traía, la encíclica de León XIII, Humanum Genus, cuando dice que los frutos de la secta son muy amargos y que lo que busca realmente es destruir hasta sus cimientos todo lo que el cristianismo, toda la construcción que el cristianismo había levantado tanto en lo religioso como en lo civil. También subraya la importancia que tiene para la secta la educación. La educación es básica. Y esto ha sido algo evidente. Cualquier historiador que conozca nuestra historia, en concreto solo la de España. ¿Qué pasó en la Segunda República? Lo principal, por lo primero que fueron, fue por eso, como en la Revolución Francesa, que hicieron exactamente lo igual. Las desamortizaciones, aparte de la avaricia que pueda haber detrás, o de la tirria que le puedan tener al clero, que vuelva a aprovechar la ocasión para decir que es un término engañoso, ese que utilizamos todo, de anticlericalismo. No es anticlericalismo, eso es otra historia, es anticristianismo. Hablemos con claridad, pero suena mejor decir anticlerical. Bueno, en España tenemos una larga tradición de esto y siempre que han gobernado los mismos sectarios han hecho lo mismo. Desamortizar para neutralizar a la Iglesia y que no cumpla su función. Esto se ha venido sucediendo hasta que en la Segunda República se da con toda claridad. Ley de congregaciones religiosas, no lo digo yo, lo dice el Papa reinante Pío XI. Dilectísima nobis. ¿Qué está pasando en España? Pues que han quitado a la Iglesia del medio y que además la han condenado a desaparecer a medio plazo. No me voy a meter en un tema español porque quiero seguir con un magisterio que es mucho más genérico, aunque nos afecte mucho. Para ir acabando con la famosa cita de Benedicto XVI. Esto es inapelable también. A quien tiene, dice el Papa, que no lo era entonces todavía, una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Parece que está repitiendo las ideas de Juan Pablo II, dándole forma. Se va constituyendo, y aquí viene el cambio, una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos.
la gnosis antropocéntrica masónica. Benedicto XVI vuelve a hacer historia y vuelve a tomar el tema. Todo esto digo porque todo esto que estoy leyendo está bajo el amparo de la corrección política a día de hoy. Todo esto que está diciendo de defender la verdad es incorrecto políticamente. Estarías marginando, segregando, hiriendo al que cree en algo diferente. Si es cristiano, no importa herirle, por supuesto. Qué curioso. En la última biografía autorizada de Benedicto XVI, que se llama así, Benedicto XVI, Una vida, de Peter Sewell, el Papa, cualquiera que haya leído el libro, sabe que acaba con una breve entrevista en la que el Papa emérito dice que habla ya de una cosa mucho más descarnada, mucho más brutal, pero que es verdad. Se ha constituido un credo del anticristo. Aquí ya hemos dado un paso más hacia adelante. Y es que lo hemos dado, no es que lo diga él. Algunas frases que extracto de ese epílogo de este libro. El credo del anticristo habla de dogmas anticristianos, establecidos por una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas que considera auténtica amenaza para la Iglesia, es la auténtica amenaza, dice el Papa, para la Iglesia en la actualidad. Ese conjunto de dogmas anticristianos. Concreta y de algunos de los que ya venían hablando, su antecesor y él, en múltiples ocasiones. Aborto, matrimonio homosexual, incorrección política absoluta. Decir esto ahora, lo ha dicho el año pasado. O creación de vida humana en laboratorios. ¿Qué va a pasar con la bioética? Quiero decir que nosotros seguimos explicando esto. Hay que decir que, gracias a Dios, muchos alumnos que reciben mal estos tratados, cuando se les explican, Carmen Fernández de la Cigoña sabe de lo que hablo, acaban comprendiendo porque, aparte de que tienen lo que tienen dentro, ¿no? Son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y todavía no han perdido la razón. Y algunos vienen de familias católicas, con lo cual tampoco les suena tan distinto a lo que han oído en casa, ¿no? Incluso uno me llegó a amonestar diciéndome que éramos demasiado condescendientes al explicar estos temas. No hablábamos de pecados mortales, por ejemplo. Hubo que explicarle lo que la doctrina intenta hacer, ¿no? Hace 100 años, fin de la cita, todo el mundo hubiera considerado absurdo el matrimonio homosexual. Y hoy, quien lo desaprueba es excluido socialmente. Esto es así, nos afecta directamente, es decir, no nos engañemos, ante un desafío realmente grave como el que no se ha vivido, no sé, habría que remontarse a esas persecuciones decimonónicas o de la Segunda República, o por qué no decirlo, el precedente más claro, cuando en Francia se cambia la religión, se prohíbe el culto católico y se inventan una que viene de las logias, ¿no? El ser supremo, el calendario republicano para irse de la era cristiana, en fin, ya un caso de ruptura abierta que se está buscando desde el poder, que no representa realmente lo que los pueblos que configuran, por ejemplo, Europa, quieren hacer, aunque ya han sido lavados mentalmente durante generaciones. Y yo terminaría con el informe MATIC, que seguramente conocerán una buena parte de los que están aquí. Se ha aprobado a finales de junio, Parlamento Europeo. Es políticamente correcto, correctísimo, porque se supone que es darle a la mujer una libertad absoluta. Siempre estamos con lo mismo, la libertad. Y si es de la mujer, más, es más sagrada, porque es una minoría oprimida. Lo que han hecho es declarar una guerra de sexos, como dije antes. El informe MATIC, que lleva el nombre, tristemente, de ese diputado croata que lo llevó al Parlamento y lo defendió allí, se aprobó no por una mayoría amplísima, pero sí que con mayoría clara, y establece dos cosas. Algo por lo que vienen luchando hace mucho tiempo, que es el derecho al aborto como derecho universal. Ni supuestos, ni plazos, ni nada.
La mujer que quiere abortar no tiene por qué explicar absolutamente nada, y aunque esté de 9 meses, tampoco. Es decir, que el asesinato es legal. Bueno, eso ocurre ya en el estado de Nueva York, concretamente. Por otro lado, también el informe Matic contempla la abolición de la objeción de conciencia. Es decir, que el médico que se niega a practicar abortos puede ser procesado porque estaría incurriendo en una dejación de asistencia de vida, algo gravísimo en un médico, comparable con el dejar morir a un paciente porque no quiere atenderle o porque está haciendo otra cosa que le interesa más, por desentenderse de un caso verdaderamente urgente, grave, que debería haber atendido. Se le puede procesar. Bueno, esto de momento no, porque gracias a Dios la Unión Europea pues, aprueba resoluciones. Pero mal asunto es que apruebe resoluciones, porque estas resoluciones, por experiencia veo que tarde o temprano, muchas de ellas al menos, acaban siendo implantadas en las legislaciones nacionales. Esto es la corrección política. Ha servido para todo esto. Atacar esto es ser políticamente incorrecto ahora mismo. También hay que acabar con un mensaje de esperanza, porque gracias a Dios yo veo focos de resistencia importantes, tanto en Europa como en América. Aparte del grupo de Visegrado que se niega a pasar por este aro y por eso ha sufrido todas las sanciones que lleva sufridas, especialmente Hungría, pero no solo ella. En América veo una resistencia clara, no digo en Hispanoamérica, con quien he tenido bastante contacto en el año pasado, en este último año, sino también en Norteamérica. No olvidemos el ejemplo de Texas. Vamos a ver cómo termina aquello. Porque está la Corte Suprema, hay 13 estados que han aprobado lo mismo. ¿Quién nos lo iba a decir? Que fueran norteamericanos. No es el aborto cero que tenemos que buscar, pero sí es el dejarlo limitado al momento en el que late el corazón. Ya había ser humano, pero bueno, por lo menos es dejarlo reducido a una expresión muchísimo más reducida que lo que otros estados han ido aprobando y quieren aprobar, ¿no? Luego, ahí hay una esperanza. Aparte de todo, yo creo que el discurso que hizo el gobernador Abbott el día que firmaba esta ley merecería ser enmarcado, porque habla del creador, dueño de la vida. No somos nosotros los dueños de la misma. Y en eso basa precisamente la defensa de esta ley. No habla de otras antropologías, ni trata de buscar la dignidad del hombre en otros argumentos más que en la relación que tiene del creador directamente. Bueno, qué duda cabe, siempre acabo igual, pero es que es así, ¿no? Ya sabemos quién ha ganado esta batalla, porque estamos hablando del combate espiritual. Esto empezó con el pecado original, ya ha tenido altibajos. Pero es una batalla que no va a terminar más que con nuestra propia historia. Hasta entonces la vamos a tener. Pero no se puede abandonar el buen combate. Yo creo que eso también lo tenemos claro. Tenemos que tenerlo y asumir las consecuencias de lo que tengamos que defender. Y en este caso estamos llegando al límite de lo que tenemos que defender con mayor interés, con mayor urgencia. Porque estos son los derechos del hombre, pero son también los derechos de Dios, que es el creador de todo lo que estamos viendo. Y es la única fuente de dignidad real que tenemos los seres humanos.